Al hablar de las ONGs, tenemos que hablar en la historia bibliográfica de la Cruz Roja, una organización no gubernamental a través del cual y el paso de los años han hecho a esta, en el marco de España en el ámbito humanitario, siempre estuvo en la primera línea, y así en la creación de la Cruz Roja en ningún momento dudó en su decisión. En el año 1863, en la representación española, esta tuvo las 14 naciones que asistieron a la primera conferencia internacional, siendo esta la séptima nación. En 1864 se adhiere al primer convenio de Ginebra. Me estoy refiriendo a España. La Cruz Roja se organiza bajo el auspicio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén en el año 1864 y es declarada Sociedad de Utilidad Pública. Desde entonces, los distintos gobiernos de la nación han estado representados de una forma u otra en el seno de la Cruz Roja. No han ido haciendo a esta, impidiendo, aunque siempre bajo los principios que la inspira, a la institución. Su evolución ha ido siempre a una constante adaptación a los problemas y a las necesidades sociales que han ido produciéndose a lo largo de esto. Se puede aplicar a una vigencia, a una organización con más de 130 años de historia. En la Cruz Roja Española intervino desde sus orígenes en las actuaciones en acciones a la ayuda humanitaria en situaciones provocadas por conflictos bélicos, material empleado por Cruz Roja Española en sus primeras intervenciones de la primera época. Fiel a sus orígenes, su actuación estuvo centrado en intervenciones humanitarias en los casos de conflictos armados. Y así en 1870 se respetó y representó la ayuda humanitaria en la guerra de Franco-Prusiana, siendo el primer envío de ayuda humanitaria que realizó Cruz Roja, y en el año 1872 actuaba por primera vez directamente en la Tercera Guerra Carlista. En la constante adaptación en las necesidades en los conflictos bélicos, como en África en 1918, se produce una fuerte expansión en sus centros sanitarios, llegando a esta a cerca de 36 hospitales. En un panorama de carencias generalizadas en materia sanitaria, la red de Cruz Roja tuvo un especial significado durante la Guerra Civil del año 1936 hasta el año 1939. Realizó una importante actividad y finalizada esta se llevó a cabo la repatriación de los españoles que se encontraban en la Unión Soviética. La importancia esta adquirió de esta experiencia. Durante la guerra se empleó la intervención de los lastres ocurridos en todo el territorio nacional, asistiendo a las víctimas en incendios, inundaciones y accidentes de todo tipo e índole. De algunos miembros en la ambulancia de Cruz Roja Española en el año 1872. Ya por la década de la institución, en el año 70,
completó la red de puestos de primeros auxilios en carreteras españolas que habían iniciado sus primeras expansiones en el periodo republicano. Fue como entonces una nueva respuesta a este avance en las comunicaciones por carretera, produciéndose un aumento en el parque automovilístico y consiguientemente un aumento de los accidentes de tráfico que requerían una respuesta rápida e inmediata. También a estas se iniciaron las tareas de socorro en el mar y en las aguas interiores en el salvamento para los náufragos a través de Cruz Roja en el mar. Esta se convertiría en uno de los servicios conocidos y más valorados por esa opinión pública de entonces y a día de hoy, ya en la década de los 70 y sobre todo ya en los 80, la Cruz Roja Española daría de por sí un importante salto cualitativo en sus actividades, de las cuales nuevas acciones de los servicios que se iban a dar en ese sentido para dar a partir del año 1985 se iniciaría una de la profundidad en la organización con la democratización en la Constitución, la potenciación y la participación del voluntariado en la apertura hacia nuevos campos de actuación. Y el dirigente de este sería Nicasio Landa, uno de los fundadores de la Cruz Roja Española. A su intervención social se ha ido ocupando en importantes papeles en Cruz Roja Española. Por tanto, fundamentalmente, en la década de los 90, cuando se produce la gran modernización en la institución, en su adaptación a los nuevos retos se planteaban para la sociedad española, dando la consolidación en intervención social con los colectivos vulnerables para las personas mayores, refugiados e inmigrantes y afectados con la enfermedad del SIDA o síndrome de drogodependiente, a través de esta en infancias y en juventud, población reclusa y discapacitados, mujeres en dificultad social y por otro en el mismo incremento en los programas internacionales de cooperación en el desarrollo a la ayuda humanitaria y la cooperación institucional. Se han puesto un importante incremento en los recursos humanos y materiales dedicado a este ámbito, todo ello y acompañado por un proceso de la modernización y las actuales estructuras y democratizaciones de estas en mayor autonomía, culminando la aprobación de los nuevos estatutos en junio de 1997 y en el Reglamento General Orgánico del 29 de julio de 1988. A lo largo de los años, en la evolución de la Cruz Roja, en el movimiento internacional de la Cruz Roja, su fundador principal sería por entonces Henrik Dunant. Nació el 8 de mayo en Ginebra, dedicado a un negocio en el proyecto y en la creación de fábricas de harinas en Argelia, lo que le lleva que el 24 de junio de 1859, muy cerca del Solferino, en el norte de Italia, en el mismo día que el ejército austríaco se enfrenta con el francés, y en Apiamontes, en esa misma noche, ya hay 40.000 muertos y heridos tendidos, con total confusión en el campo de batalla, donde allí se observa cómo los heridos quedaban desatendidos y morían por falta de asistencia.
así que ya por los servicios sanitarios y militares, que eran casi inexistentes, a estos, ayudados por mujeres de los pueblos cercanos, se refuerza por socorrer a los heridos sin distinción de uniforme ni nacionalidad, viendo en sus mismos hombres, en ellos solo se les necesitaba socorrer y ayudar en lo que fuera posible, e impresionado por ese hecho, plasmó sus impresiones en el libro Recuerdo de Solferino, donde concibe la idea de crear sociedades de socorro. Es entonces, en tiempos de paz, cuya finalidad será cuidar de los heridos en el tiempo de guerra por medio de voluntarios y entusiastas dedicados, perfectamente cualificados para el trabajo. Esta idea fue recogida por un grupo de 4 ciudadanos suizos pertenecientes a la Sociedad de Ginebra de Utilidad Pública, que junto a Dunant fue conocido más adelante como el Comité de los 5. A los nombres añadiremos a Monnier, Dufour, Atpia y a Manoir. Este comité fue quien impulsó las ideas de Dunant y decidieron en el origen, en el año 1863, al Comité Internacional de la Cruz Roja, y este comité, con el apoyo del gobierno suizo, logra organizar, con diferencias diplomáticas, el 8 de agosto de 1864 en Ginebra, donde participan 24 representantes de 16 países europeos y observadores de los Estados Unidos, obteniendo los siguientes resultados: para las firmas de los 12 estados del primer convenio de Ginebra, para proteger a los militares heridos en campaña, donde se contemplan proteger a los militares heridos en campaña, la neutralización, la protección del personal sanitario y así como los hospitales militares, las distinciones de la insignia de la Cruz Roja sobre fondo blanco como símbolo protector, el establecimiento de un comité permanente que se denominó Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido con las siglas CICR, Promoción de Sociedad de Socorro. Y hasta entonces la guerra y derechos eran considerados como adversarios irreconciliables. Sin embargo, en el convenio viene a demostrar que el derecho que tiene el poder de acción hasta la guerra y en que ciertas cuestiones pueden marcar el comportamiento de los combates. Y el movimiento internacional que nació para paliar el sufrimiento en los campos de batalla, pronto adquirió el compromiso de prevenir y paliar el sufrimiento de todo momento y lugar. Esto ha ido provocando una evolución que podemos dividir en 3 etapas, como son la acción humanitaria hacia las víctimas en los conflictos bélicos, en el derecho internacional humanitario, mediación y asistencia a prisioneros y a refugiados, acción humanitaria hacia las víctimas de desastres naturales y de otro tipo de tiempos de paz, el derecho internacional humanitario, prevenir y aliviar, salud, acción ante desastres, socorros, ayuda en carretera, entre otros. En la acción preventiva y a favor del bienestar social y a la calidad de vida, acción social, cooperación al desarrollo, acciones en pro de la paz, defensa de los derechos humanos, medio ambiente,
y a la aparición de nuevas etapas no supone la desaparición de la anterior, sino que suma a esta. Por ello, en la actualidad se mantienen estas tres formas de acción, a la que en el futuro seguramente se unirán otras, a las cuales Henry Dunant nació el 8 de mayo en Ginebra y dedicado a los negocios en un proyecto de creación en las fábricas de harinas en Argelia. Como hemos mencionado antes en el principio de la historia, el 24 de junio de 1859, y a este muy cerca de Solferino, en el norte de Italia, y en el mismo día en el que el ejército austriaco se enfrentara a los franceses en Piamonte. Ya de esas fechas, como ya habíamos añadido, con más de 40.000 muertos y heridos tendidos totalmente en confusión en el campo de batalla, donde se podían ver a los heridos que quedaban desatendidos y morían por falta de asistencia. Y bueno, pues hasta aquí hemos comentado un poquito en la historia bibliográfica de la Cruz Roja en España, Europa y en parte del mundo. De ahí que tengamos el bien común y sepamos hacer, porque nuestras gracias a todos los colaboradores y entidades que colaboran cada año para hacer de nuestra Cruz Roja en todo momento y en todo lugar para la ayuda humanitaria y para todo lo que sea necesario en un bien común para todos. Cruz Roja española y en todos los frentes allá en el mundo por el que se encuentre, Cruz Roja estará siempre donde las necesidades de las primeras obligaciones básicas de la vida sean para todos. Cruz Roja. Y en un homenaje a todos y a cada uno de los que participan y trabajan día a día y luchan por hacer que el mundo sea mejor para todos y una mejor obra para fortalecer el bien y la mejora de una buena parte de ayuda humanitaria, como lo hace Cruz Roja en España, fuera de España y en todas las fronteras y en todos los países del mundo.